Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros y compañeras. Nos vamos a realizar la exposición de la semana número 12 con el tema de rampas de escape de emergencia. Bien, primeramente, ¿qué son las rampas de escape de emergencia? Pues bien, son un elemento de las carreteras, el cual permite que los vehículos que estén sufriendo problemas con el sistema de frenado puedan detenerse con seguridad a un lado de la calzada. Bien, ¿por qué se pierde el control de un vehículo? Pues esto se debe principalmente a la pérdida de la habilidad o capacidad que tiene el vehículo de frenar. Esto se puede deber al sobrecalentamiento de los frenos, lo cual a su vez puede ser causado por fallas mecánicas o falta de mantenimiento, el cual según estadísticas no sucede a menudo debido a que, por ejemplo, en vehículos pesados de compañías o empresas, pues estos pasan en un mantenimiento constante para evitar este tipo de problemas. También puede ser causado por no disminuir la marcha en el momento adecuado o el uso excesivo de frenos. Bien, ¿cuándo y para qué debe haber una rampa de escape de emergencia? Pues debe haber una cuando en una carretera existan pendientes de distancias largas y además en descenso. Y debe haber una para alojar vehículos que estén fuera de control a un lado de la carretera, especialmente vehículos pesados, reduciendo su velocidad y manteniéndolos lejos de la corriente principal de tráfico. Bien, la ubicación. La ubicación de las rampas de emergencia. Estas deben ser colocadas en rectas, antes de curvas horizontales, antes de áreas pobladas, y si la carretera es de dos sentidos, pues esta debe ser colocada a la derecha de la calzada. Su diseño es hecho con velocidades para condiciones extremas, es decir, de 130 a 140 kilómetros por hora. A continuación, explicaré las categorías de las rampas de escape de emergencia. Por gravedad. Como se puede observar en la primera imagen, sería por gravedad. Aquí se observa la rampa de salida y se puede observar que sería de un material de pavimento flexible y por ende ya no se utiliza mucho en la actualidad, ya que ahora se utiliza más el hecho de frenado. Luego tenemos la pila de arena, que como se puede observar en esta imagen, es una rampa que tiene pilas de arena, pero esto produce que el frenado sea demasiado brusco para los vehículos. También tiene una característica de que debe ser de máximo 120 metros de longitud y de que esta es afectada por el clima, ya que si es que existen fuertes lluvias, eso podría afectar a la arena, que en este caso es el material que frena a los vehículos. Luego tenemos el hecho de frenado, que es el más utilizado en la actualidad y que, como se puede observar, tiene una longitud considerable, pero en este caso la mejor característica sería que es de un material granular, que eso permite que el vehículo, una vez se detenga, no se regrese, como si fuera pavimento flexible, sino que se detenga ahí y se estanque. A continuación hablaré sobre los tipos en un método gráfico. Así podemos ver que si es que desde aquí vendría un vehículo en pendiente de descenso, luego se encontraría con este caso, eso sería que la rampa de pila de arena, donde se puede observar que el vehículo vendría por aquí y se tendría un frenado muy brusco. Luego aquí tenemos el hecho de frenado en pendiente horizontal, en donde vemos que al principio viene el vehículo acelerando en una pendiente y luego aquí se observa que empieza la rampa en una pendiente horizontal. Como se puede apreciar aquí, al principio la profundidad es pequeña y luego va aumentándose para que el vehículo no frene de manera tan brusca, sino que se vaya teniendo poco a poco. Igualmente aquí tenemos el hecho de frenado pero en pendiente en descenso. Como se puede observar, vendría el vehículo por este lado y aquí se encontraría con el hecho de pendiente. Este sería un descenso, por lo que se necesita una rampa más extensa que la anterior. Y luego tenemos el siguiente tipo, que es de un lecho de frenado en pendiente en ascenso, donde podemos observar que el vehículo vendría acelerándose por aquí y al llegar a esta parte que sería el ascenso, ya estaría con la rampa. Entonces, por ende, se necesitaría menos longitud, ya que la gravedad ayudaría a que frene el vehículo antes. Luego hablaremos sobre el lecho de frenado en pendiente horizontal. Como se puede observar en esta parte, sería el hecho de en pendiente horizontal y como se habló antes, podría ser extensa, pero tiene las características de que la resistencia es por el agregado suelto y que, como se habló, es más larga que el hecho de frenado en pendiente en ascenso. Luego hablaremos sobre el hecho de frenado en pendiente en descenso, que igualmente que el anterior, la resistencia se produce por el agregado suelto, pero como se puede apreciar aquí, sería si el vehículo viene desde aquí, entonces esto sería más larga el hecho de frenado, ya que, como se dice, está en descenso y eso perjudicaría al vehículo. Luego tenemos últimamente el hecho de frenado en pendiente en ascenso. En este caso es el más utilizado, que este se lo viene utilizando incluso en algunos países de Latinoamérica, donde, como se puede apreciar en esta figura, el vehículo vendría por aquí y al empezar la rampa ya se encontraría con un ascenso, que eso ayudaría a la pendiente a que la longitud sea más corta.
También tenemos que el material suelto, como se habló previamente, igual que los anteriores tipos, que sería un agregado suelto. Este material ayudaría a que el vehículo no se regrese, como se habló en el tipo por gravedad. Entonces el vehículo se quedaría estancado aquí hasta que lleguen a socorrerlo. Antes de proceder con el cálculo para el dimensionamiento de las rampas de escape, se tiene que considerar el siguiente método, el cual es el sistema de calificación de peligrosidad de la pendiente. Este método está basado en la temperatura de frenado de los vehículos, el cual considera el peso bruto del camión, el porcentaje de descenso de la pendiente y la longitud de frenado del mismo para así recomendar una velocidad de descenso segura. Se tiene la siguiente ecuación, en donde TF es la temperatura del sistema de frenos en la parte inferior de la pendiente, TO, temperatura inicial del freno, la cual es de 150 grados Fahrenheit, T infinito es la temperatura ambiente, a la cual es de 90 grados, K1, que sería la constante de calibración por difusividad, K2, constante de calibración por transferencia de calor, HPV, la potencia del sistema de frenos, L, longitud de la pendiente y V, la velocidad máxima de descenso seguro. Ahora, para el procedimiento de cálculo de la rampa de escape de emergencia, el paso 1 es analizar la necesidad de la rampa de escape. En esta se calcula la velocidad máxima para un descenso seguro utilizando el procedimiento descrito en el método GSRS. Si la velocidad de operación es menor a la calculada, entonces es posible que la temperatura del sistema de frenos exceda los 500 grados Fahrenheit y existan vehículos pesados que puedan perder el control, haciendo necesario el uso de la rampa. En el paso 2, se estima el punto en donde el sistema de frenos alcanza los 500 grados Fahrenheit. Cuando el sistema de frenos alcanza esta temperatura, entonces es el momento en el cual se inicia con la pérdida del control. Para ello se utiliza el mismo modelo GSRS, esta vez ingresando el valor de operación de la carretera y no solo en las pendientes de descenso. El paso 3 es estimar el punto en donde el conductor es consciente de la situación y está en capacidad de decidir sobre el uso de la rampa. En este paso se debe calcular una longitud que incluye dos condiciones. Esta distancia se obtiene mediante el uso de la distancia de percepción y reacción, la cual es de 2.5 segundos, y la distancia de visibilidad de decisión, la cual se determina mediante la tabla que se observa. Una vez determinadas estas dos condiciones, la ecuación a utilizar para calcular esta distancia es la siguiente, en donde DDRE es la distancia de decisión para el uso de la rampa de escape, V la velocidad de operación del tramo y T es el tiempo total para realizar la maniobra. Una vez que se han tenido en cuenta los criterios de los pasos anteriormente mencionados, se procede a estimar el punto en donde se alcanza la velocidad de entrada de la rampa de escape, la cual es de 130 km por hora. De igual forma, la ubicación de la rampa de escape dependerá del diseño geométrico de la vía, pero generalmente se ubicará en rectas antes de curvas horizontales y al lado derecho de la calzada. Y para el dimensionamiento de la rampa de escape, se debe tener en cuenta también la resistencia al rodamiento del material que se ha colocado. Para poder comprender de mejor manera lo visto anteriormente, se ha determinado la rampa de escape en base al rediseño que se está elaborando. Primeramente, se debe analizar la necesidad de una rampa de escape, para lo cual se debe tantear con diversas velocidades en diversos parámetros como son la difusividad, transferencia de calor, la fuerza de arrastre, la respectiva potencia de frenos en base a las pendientes. Asimismo, se debe calcular la temperatura máxima del sistema de frenos. Para ello necesitamos calcular primeramente el aumento de temperatura en caso de parada emergente y el aumento de temperatura debido al descenso de la pendiente. Y como podemos observar, todo esto se encuentra resumido en la siguiente tabla. Como segundo paso tenemos que determinar la velocidad de operación. Como podemos observar, se determina la velocidad de operación en base a las pendientes. Asimismo, tenemos en el siguiente punto que estimar el punto donde el sistema de frenos alcanza los 500 grados Fahrenheit. Para ello se realizan los cálculos del punto anterior, pero esto en retrocálculo, obteniendo la siguiente tabla como se puede observar. Como siguiente punto tenemos que estimar el punto en donde el conductor es consciente de la situación y está en capacidad de decidir sobre el uso de la rampa o no. Para ello se ocupa la fórmula que se observa y se suma la longitud hasta alcanzar los 500 grados Fahrenheit, dándonos un punto desde la longitud de inicio de la pendiente de 3.47 millas. Para el siguiente punto se estima el punto donde se alcanza las 80 millas por hora, para lo cual se usa la respectiva fórmula como se observa para proceder a calcular la longitud hasta donde se alcanza dicha velocidad. Y finalmente se determina la distancia hasta donde comienza el tramo 2, como se puede observar en pantalla. Como quinto punto, se determina la localización de la rampa de escape, para lo cual, habiendo determinado la longitud desde el inicio de la pendiente hasta la distancia desde el inicio del tramo 2, se puede decir que la rampa debe ir entre las 3.47 millas y 4.42 millas. Y como último paso tenemos que estimar las dimensiones del lecho de frenado, primeramente determinando la resistencia de rodadura y luego la pendiente del lecho, y ocupando la fórmula como se puede observar en pantalla. Gracias.